La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, acaba de decir algo que ningún funcionario estadounidense había dicho públicamente hasta ahora. En una conferencia de prensa, respaldó las acciones del presidente Trump para, y cito textualmente, liberar al pueblo cubano. Liberar, no presionar, no sancionar, liberar. Y aquí viene lo explosivo. Esa palabra no fue un error, no fue un desliz, fue una confirmación. El gobierno de Trump probablemente quería mantener en secreto un poco más. Y esto explica todo. Explica por qué hay 8 buques de guerra alrededor de Cuba. Explica por qué están mapeando el territorio con aviones y drones. Explica por qué están aplicando presión económica máxima. Porque no están preparando una negociación, están preparando una liberación. Y la pregunta es, ¿qué sabe Jennifer González que nosotros no sepamos? La respuesta es que probablemente sabe mucho. Porque Puerto Rico es la base de operaciones de Estados Unidos en el Caribe. Es desde donde se lanzó la operación contra Venezuela y probablemente será desde donde se lance la operación contra Cuba. Y González lo sabe, por eso habla de liberar, por eso respalda las acciones de Trump, porque sabe lo que viene y quiere que Puerto Rico sea parte de esa liberación. Pero aquí está la realidad. Mientras Estados Unidos prepara la liberación de Cuba, el régimen cubano está colapsando desde adentro. Y ese colapso está acelerando el cronograma, porque mientras la gobernadora de Puerto Rico habla de liberar a Cuba, Estados Unidos está moviendo piezas militares en el tablero del Caribe como nunca antes. Este domingo, 3 buques de guerra fueron reubicados al norte de Cuba. En Haití, otro buque de guerra, aviones y drones estadounidenses están mapeando todo el territorio cubano. Y Cuba se está quedando sin combustible para sus aviones. Y atención a esto, porque es la pieza que faltaba. Estados Unidos acaba de encender el ojo en el cielo. Estados Unidos desplegó frente a las costas de Cuba un globo aerostático de vigilancia conocido como el Sistema de Radar Aerostático Cautivo, TARES, apodado el Ojo en el Cielo. Un dispositivo que lo ve todo, las 24 horas del día, a una distancia que ningún radar terrestre podría alcanzar. Ya no hay secretos. Washington está mirando dentro de la isla en tiempo real. Y mientras todo esto pasa, el régimen cubano está en caída libre. El turismo colapsó, los hoteles están cerrando, la economía está en ruinas y la única carta que le queda a Raúl Castro es una salida negociada del poder. Una salida que está manejando Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl, el mismo hombre que traicionó a su padre hace años. Pero aquí está la pregunta más importante. Si Estados Unidos ya tiene rodeada la isla por mar y vigilada por aire con tecnología de punta, ¿cómo van a ejecutar la liberación? ¿Será por negociación o por intervención? Y con este nuevo globo espía vigilando cada movimiento, ¿cuándo intentarán escapar Raúl Castro y Díaz Canel? Soy Darwin Santana y esto es El Mundo de Darwin. Y lo que les voy a revelar hoy es información que confirma que el fin del régimen castrista no es una posibilidad, es una certeza y está más cerca de lo que todos piensan. Y si ya me sigues, comparte este video porque esta información tiene que llegar a cada cubano dentro y fuera de la isla. Y ahora sí, vamos a desglosar esta operación de liberación pieza por pieza porque lo que está pasando en el Caribe en este momento es histórico y podría ser el principio del fin de 66 años de dictadura castrista. Estados Unidos no está jugando y la evidencia está en el agua, porque este fin de semana, mientras el mundo miraba el Super Bowl, Estados Unidos estaba moviendo activos militares en el Caribe y esos activos están ahora posicionados estratégicamente alrededor de Cuba. Este domingo, 8 de febrero de 2026, según reportes de rastreo de buques militares, 3 embarcaciones de guerra estadounidenses fueron detectadas al norte de Cuba. No en aguas territoriales cubanas, pero en aguas internacionales lo suficientemente cerca como para enviar un mensaje claro. Estamos aquí y estamos listos y estos buques no están solos. El 4 de febrero, Estados Unidos desplegó oficialmente 3 buques de guerra en Haití como parte de la operación Southern Spear, el destructor lanzamisiles USS Stockdale y 2 embarcaciones de la Guardia Costera, el USCGC Stone y el USCGC Diligence. Y Haití está a menos de 100 kilómetros de Cuba. Déjenme pintar el cuadro completo. Al norte de Cuba, 3 buques de guerra.
En Haití, al este de Cuba, otros 3 buques. Y según reportes anteriores, el 8 de enero, Estados Unidos reubicó 2 buques anfibios, el USS Iwo Jima y el USS San Antonio, también al norte de Cuba. Esos son al menos 8 buques de guerra estadounidenses en un radio de 300 kilómetros alrededor de Cuba. 8. Y no son buques cualquiera, son destructores lanzamisiles, son buques de asalto anfibio. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos necesita 8 buques de guerra alrededor de Cuba si solo están combatiendo el narcotráfico? La respuesta es obvia, no están solo combatiendo el narcotráfico, están preparando el terreno. Pero si el mar está cerrado, lo que está pasando en el aire es aún más impresionante. Y aquí es donde entra la nueva tecnología que tiene al régimen Temble en pánico absoluto. Presten mucha atención a esto porque es la noticia del momento y cambia las reglas del juego. Estados Unidos ha desplegado en los Cayos de Florida, específicamente al norte de Cayo Cuyo, un globo aerostático de vigilancia conocido como el sistema Height. Engineers and operators monitor camera feeds to gain real-time situational awareness of the area under surveillance. This can include monitoring for potential threats, tracking the movement of enemy forces, or assessing the security of an area. Engineers analyze the camera feeds to provide critical information for decision makers. Fabricado por Lockheed Martin, está flotando ahora mismo a 2.5 kilómetros de altura y su ubicación es estratégica. Está a solo 145 kilómetros de La Habana. ¿Por qué es esto tan importante? Porque a diferencia de un avión que tiene que ir y venir para repostar, este globo es un centinela eterno. Es un radar de alta potencia anclado en el cielo que supera las limitaciones del horizonte de los radares terrestres. Este ojo en el cielo tiene un alcance de detección de 322 kilómetros. Eso significa que cubre sobradamente La Habana, Mariel, Varadero y gran parte de la costa norte occidental. Puede detectar aeronaves volando bajo para escapar de los radares convencionales. Puede detectar embarcaciones rápidas saliendo de la isla. Y no está solo. Este globo se suma al avión espía RC-135M Rivet Joint, la joya de la corona del espionaje electrónico, que el 4 de febrero barrió toda la costa norte de Cuba interceptando comunicaciones, y se suma al dron espía MQ-4C Triton y al P-8A Poseidon, que han estado patrullando la zona en los últimos días. El mensaje es claro: Estados Unidos tiene control total del espacio aéreo y marítimo. Saben si sale un avión privado, saben si sale un yate rápido, saben si mueven tropas. El régimen está bajo un microscopio gigante. Y con este globo, ahí arriba, las 24 horas del día, la posibilidad de una huida secreta de la cúpula castrista se reduce a 0. Si Díaz-Canel o Raúl intentan moverse, este radar lo va a ver. Y esto conecta directamente con la filtración política que le da sentido a todo este despliegue militar. Porque mientras Estados Unidos mueve buques y aviones, una funcionaria estadounidense acaba de confirmar públicamente lo que todos sospechábamos. El objetivo no es solo presionar a Cuba, es liberar a Cuba. El 4 de febrero de 2026, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, dio una conferencia de prensa. Y en esa conferencia dijo algo que ningún funcionario estadounidense había dicho tan claramente hasta ahora. González dijo, y cito textualmente: respaldo las acciones de política pública que el presidente esté llevando para liberar al pueblo cubano. Liberar, esa es la palabra clave. No dijo presionar, no dijo sancionar, no dijo aislar, dijo liberar. Y esa palabra tiene un significado muy específico en el contexto geopolítico. Liberar significa remover un régimen, significa cambio de gobierno, significa intervención si es necesario. Y aquí está lo que necesitan entender. Jennifer González no es una comentarista política, no es una analista, es la gobernadora de Puerto Rico, es una funcionaria del gobierno de Estados Unidos. Y cuando una funcionaria de ese nivel habla de liberar a Cuba, no está improvisando, está transmitiendo un mensaje oficial, pero la historia no termina ahí, porque González también dijo algo más. Dijo que ella apoyó lo que pasó en Venezuela, y todos sabemos lo que pasó en Venezuela.
González está diciendo públicamente que apoya ese tipo de acción y que apoya que se haga lo mismo en Cuba. Eso no es retórica, eso es una declaración de intenciones. Y aquí viene lo que realmente va a sacudirlos. Reveló algo que el gobierno de Trump probablemente quería mantener en secreto un poco más. Reveló que el plan no es solo negociar con el régimen, el plan es liberar a Cuba del castrismo. Y esto explica todo. Explica por qué hay 8 buques de guerra alrededor de Cuba. Explica por qué están mapeando el territorio con aviones y drones. Explica por qué están aplicando presión económica máxima. Un avión de inteligencia vuela de oriente a occidente sobre la isla. Un hecho que parece salido de los tiempos más tensos de la Guerra Fría volvió a ocurrir esta semana. Un avión de inteligencia de señales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó un vuelo de reconocimiento justo al norte de Cuba, cubriendo toda la costa de este a oeste y enviando una señal inequívoca de vigilancia intensiva a La Habana. Se trata de un RC-135V/W Rivet Joint, considerado uno de los aviones de inteligencia más avanzados del arsenal estadounidense, equipado con sensores secretos y sofisticados que pueden detectar y analizar comunicaciones, emisiones electrónicas y señales radar en tiempo real. Porque no están preparando una negociación, están preparando una liberación. Y la pregunta es, ¿qué sabe Jennifer González que nosotros no sepamos? La respuesta es que probablemente sabe mucho, porque Puerto Rico es la base de operaciones de Estados Unidos en el Caribe. Es desde donde se lanzó la operación contra Venezuela y probablemente será desde donde se lance la operación contra Cuba. Y González lo sabe, por eso habla de liberar, por eso respalda las acciones de Trump, porque sabe lo que viene y quiere que Puerto Rico sea parte de esa liberación. Pero aquí está la realidad. Mientras Estados Unidos prepara la liberación de Cuba, el régimen cubano está colapsando desde adentro y ese colapso está acelerando el cronograma. Empecemos por el combustible. Cuba se está quedando sin combustible para todo, no solo para aviones, para todo. Los aeropuertos no tienen combustible, Jet A1, las gasolineras no tienen gasolina, las centrales eléctricas no tienen fuel oil. El país se está apagando literalmente. Y la razón es simple. Trump firmó una orden ejecutiva que permite imponer aranceles del 100% a cualquier país que le venda petróleo a Cuba. Y ningún país está dispuesto a arriesgar su relación comercial con Estados Unidos por ayudar a Cuba. Y Cuba no produce petróleo suficiente para sus necesidades. El resultado es que el país tiene entre 14 y 20 días de combustible. Y después de eso, colapso total. Pero el problema no es solo el combustible, es también el turismo. Y aquí está donde la cosa se pone realmente grave. Entonces, según datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, el país recibió 1.800.000 visitantes internacionales en 2025. Eso es un 17.8% menos que en 2024. Y 2025 terminó como un año desastroso para el turismo. Diciembre de 2025 registró el peor comportamiento para ese mes en los últimos 4 años. La temporada alta fue débil desde su inicio en noviembre y los principales mercados emisores colapsaron. Canadá, el principal mercado, pasó de 860.000 visitantes en 2024 a 754.000 en 2025, una caída de más del 12%. Rusia cayó de 185.000 a 131.000 visitantes. Alemania cayó casi el 50%. Y ahora, en 2026, la situación es aún peor, porque con la falta de combustible, las aerolíneas están cancelando vuelos. Air Canada ya anunció cancelaciones. Otras aerolíneas están evaluando hacer lo mismo y sin turismo. Cuba no tiene divisas. Y sin divisas no puede importar combustible. Y sin combustible no puede generar electricidad. Y sin electricidad no puede funcionar la economía. Es un círculo vicioso que está llevando al país al colapso total. Y el régimen lo sabe. Es una situación crítica que no solo afecta a vuelos nacionales o a los de cubanos de aviación que vuelan a destinos como Madrid, sino que podría implicar la suspensión de vuelos o el cambio de rutas para abastecer combustible de aerolíneas internacionales que vuelan a la isla, como las de Estados Unidos, Panamá, México y España.
Por eso están cerrando hoteles. Según reportes de esta semana, el gobierno cubano ha iniciado el cierre de hoteles y está reubicando a turistas extranjeros en otras instalaciones. Todo como parte de un plan de emergencia para enfrentar la escasez crítica de combustible. Están cerrando hoteles en plena temporada alta. Déjenme repetir eso. Están cerrando hoteles cuando deberían estar llenos de turistas, porque no tienen combustible para mantenerlos funcionando, porque no tienen electricidad, porque no tienen nada. Y esto conecta directamente con lo que está pasando en las negociaciones, porque el régimen sabe que no puede sobrevivir este colapso y la única carta que le queda es una salida negociada del poder. Y el hombre que está manejando esas negociaciones es Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl, el tuerto, el mismo hombre que traicionó a su padre hace años. Según fuentes que hemos consultado y que coinciden con reportes de medios internacionales, Alejandro Castro Espín ha sido sacado de su ostracismo para manejar conversaciones secretas con la administración Trump. Y estas conversaciones no son sobre reformas, no son sobre apertura económica, son sobre una salida negociada del poder. Y aquí está lo que probablemente se está negociando. Primero, inmunidad para Raúl Castro y su familia, que no sean juzgados por crímenes contra la humanidad, que no sean extraditados, que puedan vivir en el exilio sin ser perseguidos. Segundo, protección de los activos de la familia Castro, cuentas bancarias en el extranjero, propiedades, inversiones, todo lo que han acumulado durante 66 años de dictadura. Tercero, una transición controlada, que no haya un colapso caótico, que no haya violencia en las calles, que las Fuerzas Armadas mantengan el orden durante la transición. Y cuarto, un chivo expiatorio, alguien que cargue con la culpa, alguien que sea juzgado públicamente, y ese alguien es Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel no está en la mesa de negociaciones. Díaz-Canel no sabe lo que Raúl está negociando. Díaz-Canel es la moneda de cambio, el cordero de sacrificio que Raúl va a entregar a Trump para conseguir inmunidad para él y su familia. Y esto explica por qué Díaz-Canel pide públicamente diálogo mientras Raúl negocia en secreto, porque Díaz-Canel está siendo preparado para ser entregado. Su futuro será exactamente como el de Maduro, arrestado, extraditado, enjuiciado en Estados Unidos. Pero aquí está el problema. No todos los militares están de acuerdo con esta negociación. Hay generales que no están en la mesa, generales que controlan unidades militares, generales que podrían rebelarse si descubren que Raúl está negociando la rendición del régimen. Y esto es lo que hace la situación tan peligrosa, porque si los generales se rebelan, si intentan dar un golpe interno, si deciden resistir hasta el final, entonces Estados Unidos tendrá que intervenir militarmente. Y eso es exactamente lo que están preparando con el despliegue de buques y el mapeo del territorio. Trump quiere una transición negociada, pero está preparado para una intervención militar si es necesario. Y el despliegue de fuerzas en el Caribe es la prueba de que ambas opciones están sobre la mesa. Y la pregunta más importante es, ¿cuándo? ¿Cuándo van a escapar Raúl Castro y Díaz-Canel? ¿Cuándo va a colapsar el régimen? ¿Cuándo va a ser libre Cuba? Y la respuesta es pronto, muy pronto. Porque el régimen no puede sobrevivir sin combustible, no puede sobrevivir sin turismo, no puede sobrevivir sin economía y no puede sobrevivir la presión militar de Estados Unidos. Y ahora quiero que me respondan en los comentarios. Primera pregunta, ¿creen que la gobernadora de Puerto Rico reveló el plan de liberación por error o fue una advertencia calculada? Segunda pregunta, ¿habrá una rebelión de los militares cubanos cuando se enteren de que Raúl los está vendiendo? Y tercera pregunta, ¿para qué creen que Estados Unidos puso ese globo espía ahí arriba? ¿Está vigilando para que no escapen Díaz-Canel y Raúl o está vigilando para proteger al pueblo cuando salga a la calle? Quiero leer sus opiniones. Escriban Cuba Libre 2026 si llegaron hasta el final. Recuerden, el régimen puede esconderse en sus búnkeres, pero no pueden esconderse del ojo en el cielo. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.